esta es nuestra ciudad y de nadie más. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 14, 15, 16, 17. Seguimos con este entrenamiento, formando padres espirituales excelentes y padres biológicos conforme al corazón de Dios. Para aquellos que no lo saben, que hoy nos visitan, en nuestra iglesia estamos llevando un seminario. Durante todo el mes de julio he estado predicando sobre la paternidad celestial, que es la paternidad que corresponde al Dios del cielo. La paternidad biológica, que ha tenido poderoso testimonio en los hogares de la iglesia, que se refiere a la facultad de poder criar hijos naturales, hijos que han salido de nuestras entrañas, de nuestro vientre. Y hoy voy a comenzar a trabajar con lo que es la paternidad espiritual. Dios quiere que su iglesia se convierta en una iglesia de padres espirituales. Así que aquellos que están anotando, la enseñanza de hoy se titula Paternidad Espiritual. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, versículo 14 al 17. ¿Me confirma con un amén si tiene ya la escritura? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No escribo... Vamos a guardar silencio, por favor. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Diga conmigo, hijos míos amados. Pablo está escribiendo a los hermanos de Corintio. Versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Diga conmigo, yo os engendré. Por medio del Evangelio, por tanto, ruego que me imitéis. Versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Dice Pablo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuenta un testimonio de un misionero que visitó un orfanato, un lugar donde cuidan a los niños que no tienen padres. Y dice el testimonio que aquel misionero sintió una profunda compasión al ver la gran necesidad de paternidad que había entre aquellos niños. Y ese sentimiento se hizo tan profundo en el corazón de aquel misionero que en medio de aquellos huérfanos se postró de rodillas y con los brazos levantados hacia el cielo y lágrimas corriendo por sus mejillas, aquel misionero elevó esta oración delante de Dios diciéndole: Dios, yo te pido encarecidamente que te reveles a estos niños como su padre y le hagas conocer todo tu amor. El misionero cuenta que apenas había terminado esta oración cuando escuchó la voz de Dios que le habló a su corazón y le dijo: yo no puedo ser padre de estos niños porque yo soy espíritu, pero la única manera en que ellos pueden conocerme a mí como padre es que tú seas un padre para ellos. Si tú los besas, yo los beso a través de ti. Si tú los abrazas, yo los abrazo a través de ti. Si tú los cuidas y los proteges y los alimentas, les estarás mostrando quién verdaderamente es el Padre Celestial. Iglesia Avivamiento, durante 4,000 años el hombre no conoció al Padre, porque es imposible, y creo que es una palabra equivocada, pero es la única que puedo utilizar para que ustedes entiendan lo que quiero decir. Le es imposible a nuestro Dios, para que todo es posible, para Dios le es imposible manifestarse como Padre directamente a una persona.
Por eso durante 4000 años Israel no conoció a Dios como Padre, a tal punto que ellos se enojaron y se escandalizaron cuando Jesús le dijo a Dios: Abba Padre, papito lindo. Y trataron de apedrearlo, trataron de matarlo, porque para ellos era una blasfemia decirle a Dios Padre, porque ellos no habían conocido al Padre Celestial. Y Dios no se pudo dar a revelar al pueblo de Israel, porque no hubo un hombre que manifestara la paternidad de Dios. Hubo necesidad de que el Padre enviara a Jesucristo y le hiciese un cuerpo de carne y de sangre para poder manifestarse como Padre. Por eso la Escritura dice de Jesucristo: un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre Padre Eterno. Hubo necesidad de que un ser humano viniese y nos mostrase al Padre. La ciudad donde vivimos solo podrá conocer al Padre si los samarios ven en los cristianos la figura del Padre Celestial. Tú y yo hemos sido llamados para manifestar al Padre a las naciones. Tú y yo hemos sido llamados para restaurar la paternidad de Dios en la iglesia y en las naciones. Ahora tú no solo eres hermano de la persona que estás al lado. A partir de hoy yo sé que tú vas a trabajar y te vas a esforzar para ser un padre de los hermanos que tienes al lado tuyo. A partir de hoy vas a ser un padre espiritual para tu esposo, para tu esposa, para tu abuela, para tus tíos. Tus vecinos van a ser tus hijos espirituales, porque tus vecinos, tu familia, la ciudad y las naciones van a ver en ti la figura de nuestro Padre Celestial. Dios quiere manifestarse, pero no le pidas a Dios algo que tenemos que hacer nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Yo creo que yo te puedo amar a ti con amor eterno. Yo creo que yo puedo amarte a ti con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque el amor del Padre está en mi corazón. Y yo no sé tú, pero yo he tomado la decisión de romper el cascarón que está impidiendo que este amor que Dios ha puesto en mi corazón yo te lo pueda brindar a ti. Yo creo que a partir de hoy vamos a romper las barreras, los muros. Antes de destruir los muros de la ciudad, hoy vamos a destruir los muros que me impiden amar a mi esposa, amar a mis hijos, amar a mis familiares, amar a mi barrio, amar a mi ciudad. A partir de hoy me voy a convertir en un portador del amor de Dios. No sé cuántos están de acuerdo. Dígale al que está al lado: te amo, y déle la sonrisa más amplia. Si siente de abrazarlo, de darle un beso, hágalo. Vuélvase hacia atrás y dígale: te amo, mi hermano, te amo, mi hermanita. Quebrantemos eso que está impidiendo que nos amemos los unos a los otros. Dele un abrazo. Si está serio, hágale cosquilla. El amor de Dios está con nosotros. Hay personas que necesitan el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando se habla de padre espiritual, necesariamente se tiene que hablar de cobertura espiritual. Pero no existe paternidad espiritual ni cobertura espiritual si no hay una relación de hijo a padre. Le cuento mi propio testimonio. Yo pertenecía, y esta iglesia pertenecía a un concilio de Barranquilla. Como muchos concilios y muchas iglesias que existen hoy en día. Hoy en día cobertura espiritual, paternidad espiritual significa que yo tengo que mandar los diezmos del diezmo a una iglesia madre para que me den su cobertura. Hoy en día en algunas iglesias el pastor tiene la lista de los que diezman y todos los días después de un servicio revisa los libros. Y si tú no diezmas, tú no puedes ser ujier. Si no diezmas, no puedes cantar, no puedes tocar. Porque se cree que cobertura y paternidad espiritual es el medio por el cual yo me puedo llenar los bolsillos. Y si hay una iglesia en Santa Marta que quiere estar bajo la cobertura nuestra, la tradición eclesiástica dice que yo le tengo que exigir los diezmos de diezmo para que pueda tener nuestra cobertura.
Y hemos llegado a un deterioramiento tal de la doctrina de la cobertura de la paternidad espiritual que se ha convertido en un comercio. Ustedes son testigos que aquí yo no estoy detrás de los que diezman ni de los que ofrendan. Ustedes son testigos que yo no estoy pendiente si Marta, si Iván diezman para subir al púlpito. Yo no creo que la iglesia pueda ser afectada en maldición por alguien que no diezme. El que se afecta con maldición es el que no diezma. Si usted no diezma, ese es su problema. Yo le enseño a usted que no diezmar trae maldición, que no ofrendar es ser un ladrón, pero yo no ando detrás de su diezmo ni detrás de su ofrenda para darle a usted cobertura y amor de padre. El padre no le interesa lo que los hijos le den a él. Dice la Biblia, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Si nosotros tenemos una hija, la hermana Mesa, Alicia Mesa, me mandaba los diezmos de diezmo. Y yo nunca he estado de acuerdo con eso. ¿Cómo una iglesia pequeña tiene que financiar a una iglesia grande? Eso es una injusticia y es un robo. Si un pastor está levantando una iglesia, la iglesia madre es la que debe ayudar al pastor que está comenzando, porque no deben atesorar los hijos para los padres, sino que los padres para los hijos. Y le dije a Alicia, no me mandes más diezmos de diezmo, me lo registras en un libro como que tú lo mandaste y yo te lo devolví como una ofrenda, y utiliza ese dinero para levantar esa obra en Bucaramanga. ¿Qué mal ha sucedido aquí? ¿Qué problemas hemos tenido aquí de plata? Al contrario, cada día aumentan más los ingresos de nuestra iglesia, porque son los padres los que tienen que se dan para los hijos. En el ministerio de avivamiento no se da cobertura por plata. La gente que ofrenda y diezma en este ministerio lo hace por dos cosas. Número uno, por obediencia a Dios. Y número dos, por agradecimiento a este ministerio. La gente que diezma y ofrenda aquí no tienen que presionarlo. Ellos dicen, yo vengo aquí, recibo palabra, han orado por mí, me liberaron de un cáncer, me echaron fuera demonios, hubiera pagado millones por una terapia de quimioterapia y eso no me hubiera ayudado. Vine aquí gratuitamente, Dios me sanó de un cáncer. Entonces, en agradecimiento, ellos financian esta obra. Pero aquí no se le obliga a nadie a diezmar ni ofrendar, se le enseña la verdad y ellos mismos en su propia experiencia se dan cuenta que viene de parte de Dios, porque cuando no diezman y ofrendan la plata no le alcanza, pero cuando vienen y diezman y ofrendan el 90% que les queda les sirve más que el 100%. Pero quiero que mis hijos se levanten apercibidos de que no todo lo que brilla es oro. Hay concilio, hay iglesia, hay denominaciones y hay asociaciones de pastores que se están haciendo ricos y millonarios con la cobertura y con la paternidad espiritual. Entonces te hago extensión la personería jurídica si tú me mandas dinero, si tú me pagas. Hay iglesias que te cobran para que tú puedas tener la personería jurídica de ellos. Cobertura y paternidad espiritual no tiene nada que ver con plata. Cobertura espiritual tiene que ver con una relación de padre e hijo. Un verdadero padre no es aquel que busca el dinero de sus hijos. Un verdadero padre es aquel que quiere establecer una relación con sus hijos. Para mí lo importante no es tu lana ni tu leche. Ustedes son testigos que yo no estoy pendiente de tu cartera cuando tú la abres, ni te visito para ver qué clase de adornos y si tienes carro o no tienes carro. A mí me brindan los carros para llevarme a la casa. Yo no pantalleo en la terraza para que tú me montes en tu carro. Yo no te pregunto cuánto ganas tú, cuánto recibes tú, ni sé cuánto diezmas tú. Yo no sé quién es el más diezmador de esta iglesia. Porque Pablo dijo, yo no busco lo vuestro sino a vosotros. El verdadero padre espiritual le interesa a la persona, no lo que tiene en su bolsillo. Y como dijo David, padre de Israel, dispuesto estoy a dar de lo mío para la casa del Señor. Y del tesoro del rey él proveyó, aunque el pueblo había dado bastante, del tesoro del rey él proveyó para la obra del Señor. Pablo dijo, estoy dispuesto no solo a dar lo mío, sino aún mi propia vida por causa de vosotros. Ese es un papá espiritual.
¿Qué es un padre espiritual? Aquel que está dispuesto a dar su vida, sus recursos, su tiempo, todo lo que tiene, lo que es y lo que hace, lo pone a disposición de hombres y mujeres para rescatarlos del mundo, edificarlos, nutrirlos, cuidarlos, protegerlos, darle cobertura, refugio, seguridad, para llevarlos a cumplir el propósito de Dios en su vida. Ese sí es un padre espiritual. Aquel que te llama, aquel que está pendiente de ti, aquel que ayuna no por sus necesidades, sino por las necesidades tuyas. Un padre espiritual no necesariamente es aquel que te hace la oración de fe. Yo no sé si acá haya personas, pero hay personas, estaba hablando, creo que la vi ahorita por ahí con un adolescente de 14 años que se ha criado con su papá, con su padrastro. Y esa es la condición de mucha gente. Hay personas que han vivido con un papá que no es su papá biológico, y tú les preguntas a ellos, ¿quién es tu papá? Y la mayoría de ellos no mencionan a su papá progenitor, a su papá biológico, sino que todos ellos coinciden que su verdadero papá no fue el que los engendró, sino el que los crió. Padre no es el que engendra, padre es el que cría. Y hay personas que pueden llevarte a los pies de Cristo. Un evangelista pudo llevarte al pie de Cristo, pero él no es tu papá espiritual. Un padre espiritual es aquel que descubre en ti las habilidades, los dones y te ayuda a desarrollarlos. Un padre espiritual es aquel que levanta tu autoestima. Un padre espiritual es aquel que te protege, dándote cobertura, seguridad y refugio. Un padre espiritual es aquel que te llama, te busca, está pendiente de ti y que cada vez que conversa con él te nutre. Un buen padre espiritual es aquel que te alimenta con palabras, aquel que después que tú hablas con tu padre espiritual te sientes fortalecido, te sientes lleno de esperanza, te sientes capaz de vencer a tu gigante. Un padre espiritual es aquel que alcanza lo que tú no has alcanzado. Un padre espiritual es aquel que tiene lo que tú aún no has obtenido. Un padre espiritual es aquel que tiene la sabiduría y la inteligencia que tú todavía no tienes en tu corazón. Un padre espiritual es aquel que tiene unción para ti, gloria para ti, que tiene una herencia, un manto y un propósito para hacer de ti la persona que Dios quiere que tú seas. Eso es un padre espiritual. Ahora, como pastor, yo soy padre espiritual de todos ustedes. Pero no puedo ser ese padre espiritual que tú necesitas. Yo puedo nutrirte. Yo puedo hacer un trabajo. Con algunos tengo contacto diariamente. Pero en la medida que la iglesia va creciendo, y sé que este mensaje nos está preparando para este crecimiento que ya está aquí con nosotros. El viernes en este lugar era una escuela dominical. Y las almas se acostumbran a venir entre viernes y miércoles. Cuando esas almas que están viniendo viernes y miércoles se dispongan a venir el domingo, no caben aquí. 2 escuelas dominicales aquí es un problemita porque estamos acostumbrados que cada escuela dominical dure más de 3 horas. Es un poco difícil y exhausto. Dios sabe que vienen multitudes, ya están en camino. El pastor y la pastora Laura estamos embarazados de multitudes. Soñamos con multitudes, nos estamos capacitando para pastorear multitudes. Ayer cuando discutíamos sobre los buses, Dios dio una palabra al pastor y a la pastora. Cuando nosotros vinimos aquí, gastábamos poquito, porque la iglesia era de 29 personas. Han pasado 6 años y ahora se gastan millones. Más de 1 millón, 2 millones, 3 millones puede ser el gasto de esta iglesia. No podemos esperar que vengan las multitudes para aprender a gastar con una iglesia de multitud. Ya tenemos que comenzar a usar todos los recursos que tenemos. No podemos escatimar recursos. El hermano Roberto tiene un carro y tiene un equipo de sonido y ya dijo, amén pastora, amén pastor, voy a perifonear en el carro para que todos sepan que la iglesia Avivamiento va a comenzar reuniones en el Coliseo Mayor. A través del Facebook, a través de
acerca de lo que Dios está haciendo en esta ciudad, invita a los amigos, a los vecinos, a los del barrio, a tus compañeros del colegio, universidad, trabajo, que a partir de hoy, no hasta el 29, a partir de hoy hasta que Cristo venga, vamos a conquistar no solo esta ciudad, las naciones en el nombre de Jesús. Ya estoy mirando las naciones, hermano. Ya estoy mirando las naciones. La vigilia la escuchan por internet en Barranquilla, México, Bogotá. Tenemos gente en Venezuela que ven el programa Avivamiento de Santa Marta. Nos han mandado notas en los videos que tenemos en YouTube, aún de Estados Unidos. Un profeta de Estados Unidos se pela por venir a ministrar aquí en Avivamiento porque vio el avivamiento que hay en nuestra iglesia. Y me dio una profecía donde confirma todo lo que Dios está diciendo en este lugar. Estamos en avivamiento. Si usted tiene automóviles, carros, póngalo a disposición. Si tiene el dinero para alquilar un bus, hágalo, porque Dios lo va a bendecir, lo va a multiplicar. En vida que reina, y la Biblia dice que no sepa a tu derecha, a tu izquierda, pero el pastor tiene una salvedad que tiene que ser ejemplo. Pero el día que le tomamos la ofrenda reina, de esa ofrenda que se le dio, nuestra ofrenda de ese domingo, que sobrepasaba los 300,000 pesos, se la entregamos a Reina de acá. El 30% de la ofrenda que se le dio a Reina era ofrenda pastoral, más de 300,000 pesos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Desde el día que bendecimos a esta pareja, Dios nos ha multiplicado nuestras entradas. Nos están mandando bendiciones de todos lados. De Barranquilla nos mandaron 200,000 pesos hace 2 días y estamos invirtiéndolo para este trabajo, porque eso es lo que tú tienes que ver. Tu ofrenda, Dios te bendice, tomas para ti, pero sigues ofrendando y sigues sembrando para que Dios te siga bendiciendo. Así es que trabaja el reino de Dios. ¡Aleluya! Escuche esto. Usted va a tener hijos espirituales. No le estoy preguntando, lo estoy decretando y profetizando en esta mañana. Se fue la esterilidad de esta iglesia. A partir de hoy lo que hay es padres espirituales y madres de naciones. Padres de multitudes y madres de naciones. Se lo voy a probar a través de la palabra y de lo que nos ha sucedido en los últimos meses. Jesucristo sabía que sus discípulos iban a pasar por momentos difíciles. Él sabía que los fariseos se iban a levantar en contra de su ministerio. Él sabía que el diablo los iba a tentar. Él sabía que ellos iban a presenciar la cruz y que iban a ser perseguidos. Jesucristo tenía un reto. Recuerde que Jesucristo es Padre eterno. Nunca pierda de vista que Jesús vino a manifestar al Padre. Jesús tenía que hacer algo que impidiera que sus hijos espirituales se apartaran de Él en el momento de crisis. Padres, escúchenme, les voy a dar una llave tremenda para que tus hijos no se vayan de casa. Para que tus hijos no se vayan prematuramente de tu seno. Para que la niña no se aparte de ti, para que el niño se vaya de tu casa cuando sea el tiempo de Dios y no antes. Jesucristo pensó, estos discípulos, mis hijos espirituales, no van a poder soportar la cruz, no van a poder soportar mis persecuciones. Tengo que hacer algo antes de que venga la persecución para que mis hijos permanezcan con su papá en medio de la crisis. ¿Cuántos padres quieren que los hijos permanezcan con ustedes, pase lo que pase? Escuche esto. Jesucristo reunió a los hijos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos le dijeron, unos dicen que eres el Mesías, otros dicen que el escogido, otros dicen que eres el profeta. Entonces le hizo una segunda pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús sabía lo que estaba haciendo. En ese momento Pedro se levanta, bajo la unción del Espíritu Santo, dice,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Iglesia Avivamiento, escucha esto, que es una llave poderosa, es una revelación de Dios. La única manera de que tus hijos no se aparten de ti antes de tiempo es que tus hijos conozcan cuál es tu identidad y tu propósito en Cristo Jesús. Ese aplauso me dice que estás aplaudiendo, pero no entiende ni papa lo que acabo de decir. Los discípulos no se apartaron de su Padre Jesucristo, porque en ese momento se les reveló que el líder que ellos tenían era el Cristo. Cristo significa ungido. Ungido viene de aceite, aceite viene del Espíritu Santo. El propósito de la venida de Jesucristo era traer el Espíritu Santo a nosotros. Se les reveló a los hijos el propósito de ese Padre llamado Jesucristo. Y no solamente el propósito, sino también la identidad. Tú eres el Hijo de Dios. Para los que no entienden, para que los que no están acostumbrados al alimento sólido, Nerio Castro como padre todos los días debe orar a Dios y decirle: Padre, revélale a Efraín y a Sheila que yo soy su padre y que el propósito mío en su vida es que a ellos les vaya bien y que terminen siendo dos personas de bien para esta sociedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hijos dicen: mi papá es hostigante, mi papá es un anticuado, mi papá no me quiere, mi papá solo me castiga, aquí todo es problema, aquí todo es gritería. Tienen una identidad equivocada de quién eres tú. El diablo y el mundo le enseñan a tus hijos que tú eres una patilla debajo del brazo, que tú estás anticuado, que esto no es para este tiempo, que tú regañas mucho, que ya tú estás, que ya tú no sabes nada de lo moderno, de lo actualizado. Entonces tú tienes que orarle al Padre para que tus hijos como Pedro reciban revelación de lo alto, que tú eres una persona que Dios puso como papá sobre ellos, con un propósito, y el levantarlo para que sea Dios. Siento la presencia de Dios en esta palabra. Si tus hijos reconocen que tú lo que estás haciendo es para bien de ellos, nunca te van a abandonar. Pero eso no es con carne ni sangre, eso es con revelación del Espíritu. Que tus hijos se levanten en cualquier momento y digan: epa, y ahora entiendo, mi papá lo que quiere es mi bien. Aquí mis enemigos son el Jíbar, aquí mis enemigos son la muchacha que me está motivando a que me acueste con ella. Aquí los enemigos son los compañeros que quieren que yo sea un mal estudiante. A partir de hoy voy a hacerle caso a mi papá, porque es mi papá, un buen papá. Esa es la identidad que recibo por revelación, y sé que su propósito es hacer de mí una persona de bien para esta sociedad. Esos hijos nunca se van a apartar de ti. Descenderá lluvia, soplarán vientos y vendrán ríos, y ese hijo se mantendrá cerca de su padre. ¿Entendimos esa palabra? Ahora, escucha esto. Son dos bombas que tengo para ti hoy. El año pasado, tu pastor se enfermó para esta fecha, y duré 2 meses enfermo. Los 2 pies se me hincharon, la mano se me pudrió. La inflamación quería llegar al corazón. Los médicos no me querían atender. Era un desahuciado. Tomé antibióticos durante 2 meses seguidos. Estaba completamente delgado. Todos mis huesos se podían contar. Mis hijos me preguntaban cuándo me iba a sanar. Mi esposa lloraba en silencio. Yo podía ver el esfuerzo que ella hacía en su rostro cuando me miraba acostado, y todos mis huesitos se podían ver a la vista. El pastor y la iglesia pasó por un momento de crisis el año pasado. Algunos se fueron, se desanimaron. Llegó un pastor y dijo que la iglesia estaba estancada. Habían hermanos que tenían ese testimonio de la iglesia. La iglesia pasó por un momento difícil el año pasado, a medio año. Pero sucedió algo bonito.
que ahora podemos entender. Escuche esto: cómo los hijos se convierten en padres. Jesucristo vino a esta tierra y vivió 30 años. Según el pueblo de Israel, un hijo es considerado maduro cuando llega a los 30 años. Por eso Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. Antes de los 30 años no lo hubieran recibido como un personaje público, porque era considerado un hijo inmaduro. Pero al llegar a los 30 años, él va al río Jordán y se abren los cielos y desciende el Espíritu en forma corporal como de paloma, y se escucha una palabra de Dios que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Luego Jesucristo entra en el desierto impulsado por el Espíritu Santo, ayunando 40 días y 40 noches, y durante esos días en el desierto Satanás lo tentó, diciéndole: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Hijo de Dios, lánzate, porque los ángeles te evitarán que tu pie tropiece en piedra. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás lo tentó, pero Jesucristo venció. Y al vencer, dice la palabra, que salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, y su fama se difundió por toda la tierra. Y a partir de ahí, el Hijo que llegó a los 30 años a la madurez, pasó por el desierto, y cuando pasó por el desierto dejó de ser hijo y se convirtió en padre de multitudes. Cuando un hijo se convierte en padre, el único lugar en que los hijos se convierten en padres espirituales es el desierto. Por 5 años, Iglesia Avivamiento fue una iglesia de hijos. Hijos que lloraban, hijos que necesitaban, hijos que pedían, hijos que dependían del pastor y de la pastora, hijos que estaban en condición de hijos. Pero en 5 años el Espíritu Santo nos metió en un proceso. Y en julio del año pasado, la Iglesia Avivamiento entró en su desierto. El pastor se enfermó, los líderes se desanimaron, algunos se fueron, nos tildaron de una iglesia estancada. Pero les tengo una buena noticia: la gran mayoría de los miembros de esta iglesia permanecieron fieles. ¿Y sabe por qué permaneciste fiel? Porque antes del desierto se abrió el cielo sobre ti, y el Padre Celestial te dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija amada, y en ti tengo complacencia. Permanecimos fieles porque durante 5 años que existe esta iglesia, el Padre nos ha confirmado que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre y que Él nos ama. Y cuando vino el desierto, vencimos. Escucha. Es fácil decir soy hijo de Dios cuando estás en un púlpito bajo la gloria de Dios. Es fácil decir que eres hijo de Dios cuando hay plata en el bolsillo. Es fácil decir que eres hijo de Dios cuando estás gordo y robusto. Es fácil decir que eres hijo de Dios cuando no tienes problemas. Pero Dios te confirma cada vez que tú lees la Biblia, cada vez que tienes una profecía, cada vez que Dios te da un sueño, cada vez que Dios te da una visión, cada vez que alguien llega a ti con una palabra de Dios, no es otra cosa que Dios diciendo: eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo. Por eso te hablo, por eso te profetizo, por eso te ayudo, por eso te bendigo, porque eres mi hijo. Valore cada profecía que Dios le da, valore cada sueño que usted tiene, valore cada revelación de las Escrituras, porque no es otra cosa que Dios confirmándote que Él es tu papá y que tú eres su hijo. Y tú dices: ¿y eso para qué me sirve, pastor? Para que cuando venga el desierto no te dejes engañar del diablo. Cuando yo me enfermé, cuando mis pies se inflamaron, cuando mi mano se pudrió, cuando los doctores no me querían atender, en el cuarto de mi casa yo le decía: Señor, tú eres mi Padre, tú eres Jehová Rafa, tú eres mi sanador, tú eres mi médico. Yo creí que el que estaba en el cielo no me había abandonado. Y hubo gente que creyó que era un castigo. Hubo gente que creyó que era Dios haciéndome mal, disciplinándome.
Pero para mí, Dios no tuvo nada que ver en eso. Para mí, Dios fue mi amigo y mi compañero en el momento de la dificultad. Mientras los demás decían, no hay para él salvación en Dios, yo le dije, Señor, tú eres mi refugio. Me acostaré y dormiré y descansaré porque tú eres mi esperanza. ¿Y sabes qué ha sucedido? Pasó el desierto y llegó el 2012. Y estos hijos, afirmados por Dios, fueron capaces de decirle a Satanás, aparta de mí, Satanás, porque yo sé quién soy. Yo soy un adorador y un servidor de Jehová. Y ahora en el 2012 se acabó el desierto y la iglesia de Avivamiento sale de su desierto. Sale de su desierto. Sale de su desierto. Sale de su desierto. Pero no sales igual. Cuando entramos en la gran prueba del año pasado, entramos como una iglesia llena de hijos. Pero ahora que hemos pasado esa prueba, somos una iglesia de padres. La gran mayoría de mis hijos espirituales han llegado a la madurez. Y hoy estoy viendo papás en este lugar. Estoy viendo gente que ya está lista para reproducirse. Estoy viendo una iglesia lista para multiplicarse. Estoy viendo gente que ya esboza el carácter de Cristo. Estoy viendo una iglesia que le puede decir a esta ciudad, ser imitadores de nosotros, así como nosotros somos imitadores de Jesús. No le tengan temor al crecimiento. Lo único que Dios necesita para que crezcamos es que lo creamos. Y que actuemos como una iglesia creciente y multiplicadora. Padres, confirmen a sus hijos. En vez de decirle a tu hijo, eres un don nadie. En vez de decirle a tu hija, eres una cualquiera. Cada vez que sus hijos se acerquen a usted, confírmelos en su identidad de hijo. No es malo que usted le diga a su hijo, tú eres mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Más de una vez yo le he dicho a mis hijos, Efraín es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Pastor, pero él se transporta mal. Pastor, pero tiene defecto. Pastor, pero es grosero. Eso a mí no me interesa y no me impide que él siga siendo mi hijo amado en el cual tengo complacencia, porque yo soy la persona indicada para quitar de mi hijo aquello que no está bien. Yo no voy a confirmar lo que el diablo puso en él. Yo no voy a confirmar lo que el hombre puso en él. Yo creo que Efraín está en las manos del alfarero y a mí lo que me importa es ver lo que Dios está haciendo en mi hijo. Y creer que el que comenzó la obra la terminará. La única manera que tus hijos lleguen a hacer lo que ellos tienen que ser en Cristo es que tú lo creas. Para el que cree todo es posible. No veas los errores, no veas las fallas, no veas lo que hace falta. Ve lo que ya se hizo. El que comenzó la obra en nuestros hijos la perfeccionará hasta el final. Porque padre significa no dejar la carga. No dejo la carga de mis hijos. Si mis hijos van mal en el colegio, no le voy a decir que es bruto, le voy a decir tú eres inteligente. ¿Sabes por qué? Porque las palabras de un padre tienen poder para hacerse realidad. Un buen padre tiene fe y la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Tus hijos son plantas de olivo junto a tu mesa. Tus hijos son columnas de mármol en tus palacios. La generación tuya es poderosa en la tierra. Tú has concebido para bendición y no para maldición. Herencia de Jehová son mis hijos, cosa de gran estima, el fruto de mi vida. Yo creo lo que dice Dios, no lo que dice la vecina, ni el profesor, ni el psicólogo. Yo creo
violencia genera violencia. La mejor manera de transformar a los hijos es con amor. Amor. El jíbaro le dará droga, pero no le puede dar amor. La prostituta le dará sexo, pero no le da amor. El mundo le da corrupción y moral, pero no le puede dar amor. El homosexual le puede dar un minuto de placer, pero no le puede dar amor. Solamente hay uno que puede dar amor, un padre. Hay prostitutas que se ven, que se venden el cuerpo, es porque están buscando un amante sin un padre que no tuvieron dentro de su casa. Hay niñas que buscan novio a muy temprana edad porque están buscando un padre, no un novio. Hay hijos que están buscando una madre en la novia porque en su casa no han tenido la figura paternal, ni en su papá ni en su mamá. Mis hijos tienen que salir a la calle confirmados por un padre. Hoy tú vas a ver los cielos tuyos. Hoy vas a mandar esa paloma del Espíritu que está dentro de ti sobre tu hijo y le vas a decir con voz del trueno. No te vas a avergonzar de tus hijos. Vas a decir, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi hija amada en la cual tengo complacencia. Y no va a importar el desierto que el diablo traiga. No va a importar la tentación que el diablo traiga. No va a importar el problema que el diablo traiga. Tus hijos van a pasar el desierto en victoria. La mejor limpia que le puedes dar a tus hijos es una limpia de besos. Dale con la correa de caricia. Afírmalos con palabras que nutren. Llénalos de esperanza, cree en ellos. Desarrolla sus talentos. Aumenta su autoestima. Protégelos, que tus hijos sepan que tú los proteges. El que habita al abrigo. Mi papá en el cielo me enseña que un papá eleva las alas y le dice a los hijos, yo soy tu escudo y tu fortaleza. Todo aquel que venga contra ti, primero se la tendrá que ver conmigo. Como Jerusalén tiene muros alrededor de ella, así un padre está alrededor de sus hijos desde ahora y para siempre. Papá se esfuerza para alcanzar metas. ¿Por qué? Porque yo quiero que mis hijos me admiren. Yo quiero que mis hijos me vean a mí como el héroe de sus vidas. Yo tengo que alcanzar lo que ellos no han alcanzado. Yo tengo que conocer el camino por el cual ellos apenas están transitando. Yo no estoy detrás de ellos, yo estoy delante como un héroe, como el chacho de la película. Que mis hijos sigan mis pisadas, que me vean a mí como un ejemplo, que mis hijos digan, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Ese aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Yo me he dado cuenta que lo que sucede en la vida de un hijo es una proyección de lo que sucede en la vida del padre. Sus temores, sus traumas, sus debilidades, sus pecados, son un eco de lo que uno tiene en el corazón. ¿Por qué? Porque el padre es el eje, el motor de la familia. Familia significa esfera de influencia de un padre. Que tu familia es la esfera donde yo como padre ejerzo influencia. Si yo soy resentido, influencio a mis hijos resentimiento. Si yo soy inseguro, mis hijos serán inseguros. Si yo busco el pecado, aunque lo oculte y no me deje ver de mis hijos van a recibir mis genes y van a buscar el pecado. Por eso hoy yo voy a tener que romper todo lo malo que hay en mi vida como padre. Porque mis hijos van a llegar a ser como yo.
no solamente mis hijos naturales, la multitud que ya viene en camino va a tomar la forma de los cristianos que ya están aquí. Tú tienes que ser un buen molde. Tú tienes que ser, ¿sabes qué es lo único que espera Dios para traer multitudes? Que aquí hayan padres con el carácter de Cristo. Si Dios advierte que aquí en Avivamiento hay padres maduros, padres que vale la pena que se reproduzcan, Dios dice, voy a traer a mis bebés a una guardería que se llama Avivamiento. Porque Dios quiere que se multipliquen solo aquellos que son padres excelentes, que tienen el carácter de aquel que recibió el nombre Padre Eterno. Todos aquellos que están llorando, colóquense de pie en este momento. Aquellos que el mensaje les tocó y se han tenido que derramar lágrimas, colóquense de pie. El Espíritu Santo está aquí. Todo aquello que el Espíritu les ha tocado mientras estaba predicando, colóquese de pie. Siempre que eso me sucede, es una señal de que esas personas van a recibir algo muy especial. Aquí hay padres que sufren por sus hijos. Porque ¿dónde está la universidad para ser padre? No existe. Tenemos que aprender con la práctica y a veces nos equivocamos. El Espíritu Santo. Yo puedo sentir que vienen multitudes. Por eso Dios nos ha dado un lugar más grande. Pero necesitamos padres que cuiden a esos bebés espirituales que vienen en camino. El espíritu de la paternidad de Dios está cayendo sobre la congregación Avivamiento en esta noche. Padre del cielo, te adoramos. Todos los que están de pie, dejen su lugar y pasen aquí adelante.